because of you? And is the joy in everything I do because of you? Can it be I'm more of me because of you? Heaven somewhere right here on this earth. Do I believe at last how much I'm worth because of you? Life's a ball, could it be all because of you? I never felt this magic, and it seemed that love was always tragic. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nos acompañan esta noche. No sé si algunos ya se están conectando apenas, ya se están agregando, pero pues mientras vamos a esperar un poquito, vamos a dar como una breve introducción de lo que está pasando aquí, por si se preguntan ¿qué onda? Vamos a abarcar el tema hoy de alabanza y adoración. Este tema fue el que estuvimos mencionando en la semana. Les comentamos que iba a haber preguntas. De hecho, algunos de ustedes participaron en las preguntas. Entonces, pues les agradecemos primeramente por habernos ayudado, por habernos dado material para poder estar aquí pues debatiendo, respondiendo preguntas. Y no sé, Sara, algo que tengas que decir. Pues, como les decimos la otra semana, este es un programa en el que van a ser respondidas las dudas de los diferentes temas en los que hay mucha controversia y tal vez no hay mucha aclaración o respuesta del mundo, pero aquí vamos a ver la respuesta a la luz de la Biblia. Y pues bienvenidos a su programa, Curioseando con Alex. Vamos a darle tiempo al pastor porque buenas tardes, me da gusto una vez más estar con ustedes y con todo nuestro auditorio. Qué bueno que están aquí. Y esta es una bendición para nosotros poder conversar un poco, compartiendo pues un poco del pensamiento cristiano, para que nosotros podamos guiarnos por la palabra de Dios. Bien, pues para los que no saben, esta es nuestra segunda edición del programa. Gracias a Dios nos lo permite una vez más, pero ya vamos a dejar de hablar de nosotros y el programa y vamos a hablar de lo que nos importa. Como les decía, el tema de esta semana es alabanza y adoración, y la primera pregunta que nos manda una hermana de la iglesia nos preguntaba que cuál es la diferencia entre alabanza y adoración. Esa es la primera pregunta con la que empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y quiero en primer lugar entonces pues hacer esa diferencia entre alabanza, adoración, y yo quisiera pues implementar o como dice, aumentar un concepto más, que es música, porque yo creo que allí es donde está la confusión en términos cristianos respecto a la adoración, respecto a la alabanza y respecto a la música. ¿Pero qué es adoración? Bueno, yo creo que el mejor, por así decir, la mejor definición de adoración está en Salmo 95, 6 y 7. Yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces allí nos presenta que adoración es reverenciar, es humillarnos ante Dios. Y entonces adoración tiene que ver con una actitud. Lo encontramos allá en Génesis capítulo 24, versículo 26, que nos dice precisamente que este hombre se arrodilló y adoró, se postró y adoró. Entonces eso es adoración. La alabanza es elogiar a alguien, por sus logros. Nosotros alabamos a nuestros héroes, alabamos a nuestros deportistas, alabamos y decimos, los vitoreamos, y entonces decimos, la adoración es una actitud, pero la alabanza es un acto. Pero por otro lado está la música,
Y la música es una expresión, ¿verdad? Que puede ser de la alabanza o de la adoración, ¿verdad? Pero en una actitud con notas musicales y con armonía y todo eso, y eso es básicamente lo que nosotros le hemos dado más énfasis, y esa es una acción. Entonces, en resumidas cuentas, adoración es una actitud, alabanza es un acto y la música es una acción. Ok. Sí, porque a veces como que de repente entramos en dificultades para poder diferenciar, y creo que esa respuesta responde la pregunta. Y vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta que nos las hace Joya, que viene muy ligada a la que ya respondió anteriormente, que dice: ¿en qué momento podemos diferenciar qué es alabanza y qué es adoración? Bueno, es muy parecida, pero yo creo que aquí más bien esta chica, me imagino yo, ¿verdad? Que ha de estar pensando en lo actual. La pregunta tiene más sentido en la influencia actual que tenemos, que nos han hecho decir que alabanza es un ritmo y adoración es otro ritmo, ¿no? Como que nos dicen los ritmos tranquilos son adoración y los ritmos más movidones es alabanza, ¿verdad? Pero acabamos de explicar, ¿verdad? Ninguno de los dos tiene que ver con uno o con lo otro, porque simple y sencillamente son conceptos quizá un poco mal ubicados, ¿verdad? Entonces, porque alabanza es vitorear, aplaudir, echar porras, y adoración es humillarse, postrarse, reconocer la grandeza de Dios. Entonces, en cualquier momento tú puedes alabar o puedes adorar, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con ritmos ni con armonías. Okay. Dice en una tercera pregunta: ¿debemos poner atención en lo que dicen las canciones porque podrá estar cantándola a alguien que no es Dios, para alguien que no es Dios? También debemos poner atención sobre lo que nos provocan cierto tipo de canciones, por ejemplo, bailar. Bueno, yo creo que definitivamente, no sé quién preguntó, pero yo te diré una cosa: si no pones atención, no cantes. O sea, definitivo, o sea, fíjate, a veces pasa, yo no sé si han escuchado que a veces ponemos alguna canción sin darnos cuenta, un niño lo está cantando y está cantando obscenidades, ¿verdad? Y a veces niños que andan cantando obscenidades, ¿por qué? Porque no le ponen atención a lo que se está cantando. Y en la iglesia de la misma manera, ¿verdad? Como yo siempre digo, mira, en la iglesia muchas veces nos hemos dispuesto a no decir mentiras, solo cantarlas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque no cantamos pensando en lo que estamos diciendo. Y entonces la Biblia nos recomienda, o Pablo nos dice en 1 Corintios 14:15, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, no solamente es cuestión de que algo salga de lo más profundo de tu corazón, sino que también analices lo que tú estás cantando. Entonces, toda canción debe analizarse, ¿verdad? De cuando en cuando, párate un momento y antes de cantarlo incluso analiza la letra que tú estás diciendo, ¿verdad? En una ocasión, precisamente en la iglesia, estaban ensayando el otro grupo anterior que teníamos y decían, me acuerdo que yo vine a escuchar el ensayo y estaban cantando. Pues a donde quieras yo iré y no sé qué, cuántas cosas, y entonces yo les dije, muchachos, ya se pusieron a pensar o ya analizaron lo que están cantando, ¿sí? Y entonces hicieron un alto. O sea, realmente a veces cantamos cosas sin pensar, pero la Biblia dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así de que definitivamente tenemos que pensar. Ahora, respecto a la danza o porque esa es la otra cuestión que me dice, ¿verdad? Bueno, quiero decirles una cosa. Primero, el baile solo aparece en 2 ocasiones, o la danza, ¿verdad? Como parte de una adoración en el Antiguo Testamento. Digamos, el ejemplo de María, que está en Éxodo 15, cuando viene danzando con su pandero y otras mujeres se le unen ahí, ella como directora de la danza. Entonces
estaba muy contenta, ¿no? De algo que sucedió. Pero esta es una cuestión espontánea, o sea, no fue algo así como planeado. Yo me acuerdo en una ocasión, una persona me pidió que le acompañara a sacar su licencia de manejar. Y entonces le acompañé y pensaba que no le iban a dar. Y entonces de pronto, en menos de 10 minutos, fue la primera persona. Yo él estaba esperando sentado en la sala y le dieron en menos de 10 minutos su licencia. Cuando llega me dice: ¡Pastor! Me dieron mi licencia, y saltaba. Dije: esta está loca, ¿o qué le pasa? ¿Verdad? Pero simplemente es una expresión de alegría. Más o menos en ese sentido María estaba. O sea, de pronto empezó a saltar y a gritar, ¿verdad? Entonces, y el otro caso es el caso de David, ¿verdad? Que lo hizo en público, cuando traían Entonces, bueno, si quieres danzar, puedes hacerlo realmente, pero puedes salir desde tu casa brincando, saltando y gritando, diciendo: ¡ay, voy a la iglesia! Sí, y Dios es grande y todo lo que quieras, o sea, porque realmente es en ese sentido. Ninguno de los dos lo hizo en el templo. Ahora, en el Nuevo Testamento existe una mención, ¿verdad?, acerca de la danza, pero ese es el caso de la hija de Herodías, cuando danzó, ¿verdad? Pero era una danza sensual, una danza provocativa, ¿verdad? Allí cuando tienen que incluso decapitar a Juan el Bautista. Entonces, nunca tenemos entonces ni siquiera un caso de danza en torno a un culto de adoración. Entonces, el pueblo judío lo hacía como parte de su folclore, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 7, versículo 32, donde dice: estos muchachos dicen, tocamos flauta y no bailaste. Realmente, entonces, es una expresión, parte del folclore judío, que realmente nosotros a veces lo confundimos con esa cuestión. Entonces, yo creo que la danza, debemos entender que la adoración es a Dios, y creo que el que alguien esté moviéndose se lleva todo el show, en vez de que la adoración sea dirigida al Señor. Entonces, si tú quieres danzar, puedes hacerlo. No creo que por eso te vayas al infierno, pero ven saltando de tu casa hasta llegar. Pero aquí te me comportas, ¿verdad?, cuando llegues al tiempo de adoración comunitaria, ¿verdad? Entonces, siento yo. Bueno, la siguiente pregunta, nos dicen: ¿qué tan diferente es a como era antes la adoración? Bueno, en realidad, pues muy diferente, totalmente diferente. Les digo algo: los judíos no tenían cultos en el templo, para empezar. O sea, entonces lo que se puede conocer tiene que ver con festividades. O sea, pero que en realidad también eran celebraciones folclóricas y culturales. O sea, muchas veces pensamos, de que no, los judíos, el pueblo de Israel, nunca, en realidad nunca tenían cultos como nosotros los concebimos. Entonces, desde allí no podemos comparar, no podemos decir, hacían sus cultos igual que nosotros, pues ellos no hacían cultos como nosotros, ¿verdad? Ahora, después viene la sinagoga. Eso se da en el periodo intertestamentario. Surgen las sinagogas, y entonces, porque si se dan cuenta, termina el Antiguo Testamento y no aparecen las sinagogas, y empieza el Nuevo Testamento y hay muchas sinagogas. O sea, y uno dice: ¿y de dónde surgieron? ¿Quién los inventó? ¿Cómo estuvo? Aunque los judíos dicen que empezó en la época de Moisés, en realidad tuvieron que empezar en el periodo intertestamentario, que es cuando de pronto esos 400 años sienten la necesidad, y entonces se empiezan a reunir, ¿verdad?, en pequeños grupos, lo que hoy le llamaríamos las células, ¿verdad? Y entonces empieza un movimiento celular, y allí entonces sí empiezan a tener como tipo cultos, como más bien nosotros nuestro programa de adoración lo sacamos más bien de la sinagoga.
¿verdad? Así empezaban con el Shema, ¿verdad? Con el oye Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás. Y empezaban, tenían la lectura se exponía la homilía y cosas así, muy similares a lo que nosotros hacemos. La iglesia primitiva, entonces, por otro lado, vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva pues no tenía cultos como nosotros los conocemos. También se reunían en el templo, pero alrededor del templo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no era algo así como que... ¿cómo decir? Pues no tenían ellos el derecho de manejar el templo, porque eso lo manejaban los sacerdotes, el sumo sacerdote y los cristianos, pues eran un grupito que por allá se reunían, pero en el patio, ¿verdad? No crean que conectaban su grupo de alabanza y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, solo en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento se mencionan los cantos. El primero es cuando Jesús y sus discípulos, y Jesús instituye la cena y dice que después de haber cenado cantaron el himno y se fueron al Monte de los Olivos. ¿Qué himno cantaron? Yo no lo sé. Muchos comentaristas dicen que es un salmo y está bien, pero realmente no, a ciencia cierta no lo sabemos. ¿Qué ritmo es? Entonces, por otro lado, el otro caso que sabemos de gente que cantó fue Pablo y Silas, y cantaron en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero estaban allí con los cepos, ¿verdad? En el calabozo de más adentro. No creo que le estaban dando a la batería, ni al pandero siquiera, ¿sí? Entonces sí, estaban cantando a capela, a todo pulmón, porque eso sí, dice que todos los presos los oían cantar. Entonces, por lo tanto, ¿era diferente? Bueno, a la luz de la Biblia, pues sí, lo que hacemos es diferente, ¿sí? Bueno, vamos a pasar con una serie de preguntas que dice: ¿no existe una forma incorrecta siempre y cuando el corazón sea para Dios? Bueno, o dice otra: ¿cuáles son las formas de adoración? Y dice que si la alabanza está dentro de una de las formas de adoración. Ok, bueno, entonces la primera yo no sé si es pregunta o es respuesta, porque allí está, sí, entonces pues si se responde solita, pues entonces ya para qué le respondemos, ¿no? Pero la siguiente dice cuáles son las formas de adoración. Bueno, ya decíamos, mira, las formas de adoración, como habíamos definido, que adorar es humillarse delante de Dios. Yo creo que encuentro por lo menos 4 cosas fundamentales que tienen que ver con adoración. La primera yo lo veo allá en Génesis 22, cuando en el versículo 5 Abraham va a adorar a Dios y entrega a su hijo en holocausto. Esta es la primera forma de adoración, ¿verdad? Adoración es una entrega total. Adoración es una entrega pues sin condiciones. La segunda cosa es que yo veo es la que se encuentra en Miqueas capítulo 6 versículos del 6 al 8, y nos dice que adorar es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces todo esto, si nos damos cuenta, no tiene que ver ni con música, no tiene que ver ni con culto, no tiene que ver con nada de lo que nosotros pensamos ahora que es adoración. La tercera cosa, o la tercera ocasión en que yo me acuerdo, tal vez es Pablo. Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice cuál es el verdadero culto, y dice que es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el último que quisiera mencionar, tal vez ese es el de Santiago. Santiago nos dice, mira, la religión pura, la religión verdadera, o sea, el dar culto, un acto de culto importante es refrenar tu lengua, ayudar a los necesitados, no dejarte influenciar. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las formas de adoración? Bíblicamente hablando, adoración es humillarse ante Dios con todo lo que nosotros somos. Eso es adoración, porque en ninguno de estos casos menciona
realmente alabanza, batería, guitarra eléctrica, nada de eso, ¿sí? Sino que tiene que adorar, es una entrega total y a Dios y al prójimo. O sea, porque tiene que ver con hacer justicia, amar misericordia, tiene que ver con refrenar tu lengua, ayudar a los necesitados. Entonces, todo de lo que habla es relación con Dios y relación con mi prójimo. Eso es adorar a Dios. Hoy en día lo hemos encerrado todo en la iglesia, en las 4 paredes, y la adoración se hace afuera, cuando nosotros andamos, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en donde quiera que andamos. Eso es adorar a Dios. Entonces, esas son las formas de adorar a Dios. Y creo que hubo una tercera cosa que sí, la alabanza está dentro de una de las formas de adoración. Bueno, pues técnicamente sí y no, ¿verdad? Entonces, porque si todo el tiempo andas hablando bien de Dios, o sea, en todo lo que tú haces, en todo donde tú te mueves, si ayudas al prójimo por amor a Dios, si tú refrenas tu lengua por amor a Dios, es una manera de alabar al Señor. Entonces, ahora, si lo que quieres hacer con música o no, pues eso ya es independiente. Entonces, así es. Sí. Ok. Bueno, gracias por responder las preguntas, y vamos con la siguiente, que dice: ¿es bueno oír música del mundo, sí o no? Es bueno oír música del mundo. Voy a tomar un pan, Sí, adelante. Yo digo que la pregunta correcta debería de ser: ¿para qué lo quieres oír? ¿Para qué quieres oír la música del mundo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te impulsa a oír esa música? Y la pregunta, y a la pregunta expresa, podría decir: bueno, no es bueno ni malo, pero usted mismo, quien me hace esta pregunta, ¿verdad?, me está dando la respuesta, porque dice: ¿es bueno oír la música del mundo? Pues si es del mundo, claro. Y si usted es del mundo, pues entonces goce lo suyo. Pero si usted no es del mundo, entonces no ande buscando en un lugar incorrecto. ¿No le parece? Jesús dijo: mira, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces, yo diría eso. Bueno, dice una siguiente pregunta: ¿toda la música del mundo es mala? ¿Es incorrecto escucharla? Bueno, ya decía en la pregunta anterior, ¿por qué quieres escucharla? Ahora, déjame explicarte un poco. Mira, hay diferentes tipos de música. Bueno, no necesito explicarte, tú lo sabes, ¿verdad? Hay música que es solo diversión, para mover emociones, o mueves todo lo que quieras, ¿verdad? Dentro de esta también está, por ejemplo, la música romántica, que te mueve el tapete, que te hace palpitar, ¿verdad?, que te trae recuerdos. Pero hay otra música que es para escuchar, como la música clásica, el jazz, ¿verdad? Entonces, que son música, o sea, yo no puedo decir que esta sea ni buena ni mala, solo es música, ¿verdad? Y existe otra música que es la música folclórica o vernácula, que identifica a cierto país, a cierta región. De esas yo incluso he cantado algunas. Bueno, algunos saben, yo soy coordinador de Cruzadas Internacionales, y luego vamos a diferentes países, y cada vez que voy a un país y me dicen, antes de predicar, muchas veces quieren que cante, y pues yo me echo el de México lindo y querido, si muero lejos de aquí, que digan que estoy... O sea, y son canciones que nos identifican, sí, Cielito lindo, canciones que realmente tienen trascendencia en todo nuestro continente, en muchas partes del mundo, y que solo es una identidad nacional, ¿verdad? Y cada país tiene lo suyo. Pero también hay canciones con un alto contenido de temas inapropiados, ¿verdad?, como la violencia, el narcotráfico, erotismo. Hoy están llenos de todo eso, alcoholismo, drogadicción,
Y todo este tipo de canciones, yo creo que entonces Pablo nos lanza una premisa, ¿no? Porque nos enseña, no todo me es lícito, todo me es lícito, perdón, pero no todo me edifica. No todo edifica. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué te enseña? ¿Qué aprendes de cada canción? ¿Te hace mejor persona? Si esto vale la pena, adelante, hermano, o sea, escúchalo. O sea, yo creo que no puedo decir toda es mala, ¿verdad? Porque ya dijimos, o sea, hay que analizar el tipo de canciones, pero ver qué te aporta a tu vida. ¿Te desafía? ¿Te anima? ¿Te reta? ¿Te motiva? ¿O te está atrofiando? Dijera uno de mis maestros en la universidad, mi maestro de filosofía, siempre hablando de Francis Bacon, y decía, te castra la mente, realmente, entonces te mediatiza. Y entonces, si son este tipo de canciones que te castran la mente, que te mediatizan, pues realmente digo, no me gustaría estar dentro de ese grupo mediocre, ¿verdad? Cantando tonterías y babosadas. No no por eso te vas a ir al infierno. Bueno, algunas canciones ya, por ejemplo, de la última, pues sí, ¿verdad? Yo me refería a esas, por ejemplo, de las primeras que son para disfrutar, por así decir, para mover las emociones, o la música vernácula, ¿verdad? Pero sí también tenemos que analizar qué te aporta, qué aporta a tu vida. Bueno, seguimos con las preguntas. La siguiente hermana nos pregunta, ¿es acertado cantar canciones que le cantan al amor o hablan de amor? ¿Qué nos puede decir? Bueno, es acertado cantar canciones. Ya decíamos, hay varios, digamos, hay varias opciones, y ya dijimos, bueno, que cada música fue pensado para diferentes ocasiones. Y yo creo que ahorita pienso, mira, en la Biblia aparece una canción sublime al amor y se llama Cantar de los Cantares. Esa canción, o sea, se hizo en varios actos, o sea, así como las series ahora que pero realmente es dedicado al amor. Ahora, realmente nosotros a veces, dependiendo de la interpretación que le quieran dar, y dicen, no, es que no habla de la relación entre Cristo y su iglesia y cosas así, pero en realidad, primariamente, o sea, esa canción la escribió Salomón para la tsunamita, ¿verdad? Que era su favorita, ¿verdad? Y entonces él quiso dedicarle la mejor, porque Cantar de los Cantares significa el mejor canto. En realidad no es la única canción que hizo Salomón, porque Salomón escribió 1005 canciones. Y yo me imagino que muchas de ellas de amor. Ahora, realmente, porque era muy enamorado este ingrato, ¿verdad? Entonces, tuvo 1000 chicas, y yo creo que por eso tuvo que inventar 1005 canciones. Sí, entonces teníamos que tener que ver. Entonces, ahora, porque sí, imagínate que tú le vas a dar serenata a tu chica, tienes una chica y vas allá cantándole santo, 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 sería irreverente. O sea, para empezar, como cristiano, digo, eso es una irreverencia, ¿verdad? Entonces, pero puedes cantarle una canción bonita, ¿verdad? Que no diga groserías, que una canción de amor, de esas bonitas de antes, y yo creo que, entonces, eso es válido, ¿verdad? Pero sí, como digo siempre, o sea, nuestra relación con Dios, saber en qué momento no podemos cantar ciertas canciones groseras, de bajeza, obscenas, que de plano, eso dijera la palabra, ni aún se nombre entre vosotros, dijera Pablo, ¿verdad? Eso sí, definitivamente no. Dice una siguiente pregunta, los cantantes cristianos que también cantan música del mundo, ¿verdaderamente son cristianos? Bueno, esa es una pregunta, así como, pues yo cómo puedo saber si son cristianos o no. No puedo saber si son cristianos o no, porque yo no soy Dios. Eso es algo interno en su relación con Dios. Pero lo que sí podría decir es lo que Jesús enseña hablando de otro tema, pero que nos da un principio que es aplicable en este caso.
lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, yo creo que un cristiano sí tiene que definirse. O sea, ¿le quieres cantar a Dios? Adelante, entrégate con todo tu corazón. ¿Le quieres cantar al mundo? Pues también, o sea, total, vete y con todo lo que vas, ¿verdad? Pero sí, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, dijo Josué, o sea, tenemos que escogernos. Igual Elías un día confrontó, pues decídase. Si Jehová es Dios, pues seguirle, y si Baal es Dios, pues ir en pos de él. O sea, siempre, o sea, el cristianismo es o frío o caliente. O sea, no puedes estar, o sea, tibio. Entonces, sí tienes que decidirte, si tú eres cantante, pues qué tipo de música vas a interpretar. Sí, pero si son los dos, mira, tarde o temprano, uno de los dos te va a jalar, ¿verdad? O te vas al mundial definitivamente, o te entregas al Señor, ¿sí? Y hemos visto muchos casos, sí. O sea, que son buenos servidores, pero que empiezan a coquetear con el mundo y cuando menos nos damos cuenta, adiós. Pues ya como esta de la quinceañera esta que ni por la silla volvió, ¿no? Entonces Martina, cuando tenía 15 años, dice que aquel amigo ni por la silla volvió. Entonces eso puede pasar. Bueno, seguimos con la siguiente, que dice, ¿es correcto cantar una alabanza con música de canción secular? Bueno, híjoles, yo creo que no. O sea, yo digo eso sí, definitivamente no. ¿Cómo puedes dedicarle a Dios algo que se le dedicó primero a alguien más? Ahora, yo siempre pregunto, bueno, ahorita se me viene a la mente, no sé si usted, hay uno que creo, ¿cómo se llama? Mi amigo Miguelito, ¿no? Ese es mi amigo, porque es mi amigo Miguelito. Es un cantante supuestamente de música. Sí, ya. Puro, o sea, le roba la música. Digo, eso es un plagiador. O sea, que no tiene cabeza, no tiene, en realidad, ¿cómo podemos pensar que le está inspirando eso Dios? O sea, no, yo digo, es como si tú te dijeran, que veas, llegues, que alguien está besando a tu novia, termina, dice, pues ya, sigues tú. O sea, no sé. ¿Qué pasó? Sí, oye, sí, o sea, entonces, ahora, la Biblia es clara. Mira, en el libro de los Salmos, por lo menos 6 veces dice, cantemos cántico nuevo, cantad a Jehová cántico nuevo. O sea, hazlo tú, ¿verdad? O sea, que salga de tu relación, de tu comunión con Dios. Lo dice en el Salmo 33, lo dice en el Salmo 40, lo dice en el Salmo 96, lo dice en el Salmo 98, lo dice en el Salmo 144 y lo dice en el Salmo 149. Una y otra vez nos dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová cántico nuevo. No recicles, Dios no acepta basura. O sea, no andes buscando en el basurero y allí lo que encuentras va. O sea, por favor, lo que le vas a dar a Dios, que sea algo nuevo. No sé si tú valoras, a menos que estés ya como, o sea, si algo necesito, si yo llego y está lloviendo, me mojé y me regalas una camisa usada, aunque ya esté, oye, lo agradezco, ¿verdad? Pero si el día de mi cumpleaños me agarras la camisa más viejita que tengas y me lo vienes a dejar, digo, oye, pues Ariel, ¿Qué pasó? Pues, o sea, mejor no me regales nada, ¿no? O sea, si tú abres o sea, y eso es lo que sucede con Dios. O sea, cuando alguien le ofrece reciclado, ¿verdad? Para Dios. Entonces, eso no es para Dios. O sea, Dios merece lo mejor de lo mejor. Dice la siguiente pregunta, ¿la adoración es lo más importante en la vida de un cristiano? Bueno, esta pregunta me saca de onda, no sé qué es lo que quiere decir. O sea, ¿qué pasó? Obvio. No es lo más importante, es la esencia de la vida, es el propósito mismo. Léete Efesios capítulo 1 y allá, por ejemplo, el versículo 6 nos habla que somos para alabanza de la gloria. Versículo 12, a fin de que seamos alabanza de su gloria. En el versículo 14 dice que nos adquirió para hacer alabanza de su gloria. Entonces, la alabanza, la adoración
es el centro, sí, o sea, no hay algo. Ahora, entendamos por alabanza, por adoración, ¿verdad? Lo que ya dijo primero. Sí, lo que hemos dicho. O sea, no que una canción, o sea, que canté una canción, porque yo puedo cantar con mi boca, pero si con mi corazón, entonces más adelante yo creo que podemos comentar un poco de eso. Sí. Bueno, seguimos y la siguiente dice, ¿es correcto escuchar música cristiana de distintos géneros, llámese bachata, rap, merengue, reggaetón y etc.? Híjole, bueno, pues mira, ya decíamos, cada género fue pensado con un propósito. Yo no tengo nada en contra de los diferentes, pero te diré, mira, la música romántica es para expresar sentimientos, la salsa es para moverse, y así sucesivamente. Entonces, hay música que se pensó exclusivamente para Dios, para alabar al Señor. Ahora, si lo que tú buscas es gozarte, adelante. O sea, si tú quieres moverte y todo, pues haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces, en lo personal no creo que se pueda usar para la adoración comunitaria. Quizá para que lo escuches en lo personal, a lo mejor sí, pero sí tienes que ser muy selectivo, porque hay algunos de estos que me mencionan, yo no tengo mucho... ¿Afinidad? Conocimiento de todo esto, así porque el reggaetón y la bachata, pero entiendo que son más sensuales, más obscenos. Su origen. Sí, su origen, sí. Fueron creados para eso. Exactamente, para bailar y restregarse y erotizarse. O sea, entonces yo no creo que tenga que ver con relación con Dios. O sea, pero... Yo no soy Dios, entonces, pero sí les digo, no vaya a ser que vayan a ser como Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño en el altar del Señor. Entonces, siempre es importante analizar, ¿verdad? No quiero ponerme en un extremo ni en el otro, pero sí, hay cosas que definitivamente no fueron diseñados para eso. ¿Sí? Bueno, Okay. ahorita que dijo eso me quedé pensando en eso. No lo había pensado así lo de cuando comentó lo de Nadab y Abiú. Siento que es muy importante analizar lo que escuchamos y pues la letra también. Como decía Pablo al principio, que mencionó lo de con el entendimiento. Sí, pero eso me dejó pensando mucho. Sí. Ok. Bueno, la pregunta que sigue dice, respecto a la vestimenta, al momento de pasar a dirigir, cantar o tocar alabanzas, ¿cuál es la vestimenta correcta? En especial en el caso de las mujeres. Bueno, yo diría que no solo mujeres, sino jóvenes, niños, ancianos y todo. Mira, en 1 Samuel 16:7 Dios nos enseña algo, que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces yo creo que Dios no te ve con camisa negra, con cuello redondo, sino Dios te ve desnudo, tal y como estás. Entonces Él nos ve así como somos, por lo tanto Él no le interesa. Pero yo te digo algo, la vestimenta que traigas debe ser una vestimenta adecuada según nuestra cultura. Creo que hay ropa adecuada para cada ocasión. Entiendo que tú haces deporte, bueno, hacías y entonces no vas a ir al campo deportivo con saco y corbata. O sea, sería ridículo. O sea, hay ropa que decimos, esa es ropa para deporte. Hay ropa para deporte, hay ropa para el trabajo, hay ropa elegante para eventos importantes. Entonces lo que yo sí digo es que si voy a ir a adorar al Señor, aunque Dios no ve mi ropa, yo voy a ir lo mejor vestido posible, ¿verdad? Me pongo mis mejores garras, mis mejores galas, ¿verdad? Entonces, mis mejores harapos. O sea, lo que yo tenga, si tengo uno con 5 parches y uno solo con 2, pues me pongo el de 2, porque ese es el más bueno que tengo, como el Chavo del 8. ¿Cuál me pongo? ¿El viejito o este? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, yo no le puedo exigir a una persona de escasos recursos que venga con
con saco. Bueno, a veces ni yo vengo así con con el ambiente caluroso y todo eso en zonas como Atencingo, pues es un poco difícil. Luego he ido a lugares donde es más caluroso y pues tengo que ir un poco más ligero, ¿verdad? Pero siempre tratar de cuidar esa parte. O sea, no podemos llegar vestidos como si vamos a una discoteca, ni ir vestidos como si voy a hacer deporte, porque voy a la casa del Señor. Es un día especial, voy a la celebración, me invitaron a una fiesta. Y el día que me invitan a una fiesta, hasta me baño, ¿verdad? Entonces, báñese, hermano, arréglese. Y yo me peiné, solo que con tanta pregunta se me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Entonces, pero de ahí en fuera, estamos ahí. Ok. Bueno, seguimos. La hermana Ana nos pregunta, ¿cuál es la postura o posición del cuerpo correcto para adorar y alabar a Dios? Bueno, pues ya decíamos, o sea, adorar significa postrarse, arrodillarse. Yo a veces he escuchado a la gente decir, por reverencia, póngase de pie. Y un día yo estaba leyendo y leí Lucas 18:11 y dice que este fariseo llegó al templo y se puso de pie, ¿verdad? Mientras que el otro estaba así, el otro estaba por allí arrinconado. Entonces, ponerse de pie no significa reverencia, ¿verdad? La reverencia tiene que ver con algo interno. Hoy pensamos, o sea, una vez que ya hemos venido entendiendo lo que es adoración, entonces entendemos que adoración no es postura de cuerpo. Tú puedes adorar parado, sentado, postrado, arrodillado, o sea, si tú quieres ser más bíblico, tírate al suelo. O sea, esa es la postura correcta de adoración. ¿Sí? O sea, siempre que leas en la Biblia adoración, abajo. O sea, así de simple. ¿Sí? O sea, es hacer reverencia. Sí, porque a veces se asocia también. Habrá hermanos que también levantarán las manos. Sí. Habrá algunos hermanos que aplaudirán. Habrá unos hermanos que están serios, que pareciera que no les está gustando el canto. Sí. Habrá hermanos que están bien sonrientes y súper contentos y están cantando todo pulmón. Sí. Entonces es como, a veces se vuelve como de... Nosotros simplemente vemos a la persona, no vemos el corazón, no vemos lo que está pasando dentro. Hay gente que está con una cara bien seria, pero se está riendo adentro. Yo espero nomás que le avise su cara, ¿verdad? Siempre les digo, pero pues, si así es, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Sí, así es, o sea, no tenemos por qué juzgar el que se ríe, ni el que se enoja. O bueno, el que se enoja yo creo que sí, que se ponga cuentas con Dios, pero el que está serio y eso, o sea, es su relación con Dios. Cada quien adora como quiere adorar. Dice otra pregunta, esta es un poco pues complicada, porque actualmente ese es un hecho reciente y verdadero, tal cual. Nos dice Said, ¿qué pasa cuando un cantante cristiano hace cosas o practica cosas contrarias a la Biblia? Por ejemplo, declararse homosexual, hacerse tatuajes siendo cristiano, etc. Pero sus canciones han impactado mucho o se han vuelto muy populares entre los cristianos y el mundo. Bueno, alguien dijo que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entonces, Dios usó a Balaam y no significa que haya sido salvo, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo en este caso, no sé de qué me están hablando, pero todos tenemos la oportunidad de ser usados por Dios. Pero si no quieren, pues Dios no obliga a nadie. Tuvo su oportunidad. Tuvo su momento, pero lo desperdició. Entonces, y la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, hicimos esto, Señor, cantamos, Señor, compusimos canciones bonitas, Señor, transmitíamos por Facebook Live y pues hacíamos programas interesantes. Pero si nuestro corazón no está bien delante de Dios, o sea, simple y sencillamente la Biblia dice, te va a decir, no te conozco, no sé quién eres y francamente ni me interesa. O sea, no por el hecho de que tú hayas compuesto una canción, quiere decir que ya estás del otro lado. Entonces, ahora, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Y pues allí cada quien va a rendir cuentas. O sea, tú no te fijes en lo que hace la otra persona. Ahora, obviamente, y si dices que te fue de bendición, pues entonces escudriñarlo todo. La Biblia dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. O sea, que esto es bueno para mí, vamos dándole. ¿Sí? Ahora, cosa diferente a que si una canción es dedicada al diablo, o es dedicada a la brujería, o es dedicada... Y entonces, obviamente, si yo sé, ¿verdad? Entonces sí ya tengo que decir, no, esto no fue dedicado para Dios, no puedo cantarlo para Dios, ¿verdad? Porque tiene un propósito diferente. Eso pienso yo. ¿Sí? Pero si fue dedicado para Dios, aunque este ingrato sea perverso, o sea, Dios puede usar las piedras, Dios puede usar la burra, Dios puede usar, bueno, entonces, no, tampoco díganme aquí, Señor, o sea, simple y sencillamente, o sea, todos tenemos nuestra oportunidad, todos tenemos nuestra oportunidad. Pues gracias por responder a esta pregunta algo controversial. Y seguimos con ya estamos terminando, vamos con la penúltima pregunta que nos dice... ¿Se puede alcanzar el mismo nivel de adoración con una melodía tranquila que con una melodía con distinto género, ritmo, un poco más movida? Bueno, pues ya decíamos, adorar no tiene que ver con música. Adorar requiere una entrega total. Si lo haces con música o sin música, eso depende más de tus emociones, de tu estado de ánimo o momentos que estás pasando, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, hay cantos muy tranquilos que te llegan hasta el corazón. Estoy en un funeral y estoy cantando la vida se va como el viento y me hace reflexionar, ¿verdad? Pero si estoy en una fiesta, pues cantar ese canto, pues como que no deprime. Sí. Entonces tengo que cantar grande gozo, y estoy feliz y contento. O sea, yo siento que la relación con Dios no tiene que ver con la música, con el ritmo, tiene que ver con la disposición del corazón. Entonces, porque la manifestación externa tiene que ver con una actitud interna, ¿verdad? El espíritu, dice el Salmo 51, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, son los mejores ritmos para adorar. O sea, ¿cuál es el mejor ritmo para adorar? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso yo veo allí en el Salmo 51. Entonces, no tiene que ver con si le pones movimiento o no. ¿Sí? Bueno, dice la última pregunta, ya estamos terminando con este tiempo. La última pregunta dice de la siguiente manera: en la Biblia nos mencionan algunos instrumentos como flautas, címbalos, entre otros. Hoy en día se usan otro tipo de instrumentos o los mismos pero mejorados. Pero mi pregunta es, ¿deberíamos apegarnos lo más posible a los instrumentos antes utilizados? ¿Está mal sumar instrumentos que antes no había? ¿Hay algún instrumento que no debería ser usado? Bueno, creo que es mucho lo que dice, bueno, pero entonces rápidamente, así como rememorando, en el Antiguo Testamento hubo una regularización de la instrumentación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas, allá en el capítulo 5, cuando dice cómo se debe adorar, y menciona los címbalos, los salterios, las arpas, las trompetas, y dice, y otros instrumentos de música. Honestamente, si tú te vas a eso, pues todos esos instrumentos no los tienes ahora. O sea, realmente algunos parecidos quizá, diferentes, y hay algunos que ya se les puso electricidad, y entonces, pero ya no son los mismos. Entonces, igual, allá en 2 de Crónicas 29 es el otro pasaje que menciona los instrumentos de música, exactamente los mismos. Y yo creo que en Apocalipsis menciona las arpas, ¿verdad? Como parte de la adoración. Pero Jesús viene a cambiar el concepto. Dios no le importan los instrumentos. Dios no busca músicos. Y eso les he dicho siempre al grupo musical de la iglesia. No quiero mencionar a quiénes, ¿verdad? Ni si son Poder y Gloria o qué, ¿verdad? Pero simple y sencillamente les digo, mira, a Dios no le puedes apantallar con tu música. O sea, ¿crees que vas a decir, Dios, wow, qué bien toca? Sí, Él tiene los mejores músicos, o sea, realmente no le va... Los cantantes, Dios no busca cantantes,
dice, no, qué bien se afinan estos, mira qué voz. En realidad no. Lo que Dios busca es adoradores. Dios busca adoradores. Entonces, que lo hagan en espíritu y en verdad. Entonces, Dios no le importa, o sea, si tú usas un instrumento, o sea, mucha gente, sobre todo en el ámbito bautista, piensa que los únicos instrumentos válidos son piano y órgano. Y déjame decepcionarte un poco, esos no aparecen en la Biblia. Entonces, si estamos discutiendo eso, pues simple y sencillamente eso no aparece en la Biblia. Eso tiene que ver más con cierta cultura, cuando surge el protestantismo, cuando surgen los movimientos de la reforma radical. Y entonces, por ejemplo, la iglesia bautista surge en Inglaterra, en Alemania, y entonces en Europa, básicamente, donde está en boga, o sea, ese tipo de instrumentos, o sea, piano, el órgano, ¿verdad? Los pianos alemanes son muy buenos. Entonces, pues por eso pensamos que eso es lo único válido, pero eso fue en esa cultura. Entonces, ¿con qué le adoro? Ahora, yo quisiera terminar con Efesios capítulo 5, versículo 19. Y Efesios capítulo 5, versículo 19, me encanta esto ahí, porque ¿cuál es el instrumento que nosotros debemos usar? Bueno, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y con esto termino. Yo espero que pueda ser de bendición a su vida. Y dice de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Oiga, cantando y alabando al Señor con guitarra, cantando y alabando al Señor con piano, cantando y alabando al Señor con en vuestros corazones, la mejor armonía, la mejor sinfonía, el mejor instrumento para alabar a Dios es el corazón. Ráscale tu corazón. Y cuando tú le rasques a tu corazón, sacarás la mejor melodía delante de Dios. Hoy la gente se pelea, discute sobre si el piano, sobre si la guitarra, sobre si la batería. A Dios no le importa, le importa realmente esa relación con nosotros. Dios quiere adoradores, no quiere música. Y la adoración es integral, tiene que ver con nuestra vida, con nuestra entrega, con nuestro servicio, con nuestra dedicación a Él. De nada sirve que nosotros tengamos los mejores instrumentos si nuestro corazón está podrido. Entonces, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, fíjate, hasta eso. Hay opciones. Tú puedes cantar salmos, que son los cantos básicamente tomados de la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues, puedes cantar himnos, que son esos así. Dicen, técnicamente los himnos son aquellos que no tienen coro. O sea, por ejemplo, ese himno muy famoso, Gracia Admirable. Ese es un himno, no tiene coro. Pero, por ejemplo, Cuán grande es Él, no es un himno, técnicamente hablando, porque tiene coro, ¿verdad? Y entonces, exactamente, pero sin en cambio, es tan maravilloso esa alabanza, ¿verdad? Yo me acuerdo con esa canción allá, estábamos en Colombia, en Colombia, y fuimos a la Catedral de Sal. Entonces nos metimos allá y hay un ambiente así un poco espiritual, místico, así se siente. Entonces, y llegamos hasta el fondo y uno de los que íbamos empezó a cantar: Señor mi Dios, y empezamos allí todos y nos fuimos uniendo y éramos diferentes naciones. Realmente yo creo que alrededor de 20, 25 naciones estábamos allí representados, cantando Cuán grande es Él, sin música o sin instrumento, sin guitarra, sin batería, pero se oía un instrumento maravilloso. Apenas lo imagino y todavía me estoy acordando, o sea, cómo fue esa experiencia maravillosa. Entonces, alabar tiene que ver, adorar tiene que ver con nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo,
por la vida del pastor, que pues otra vez nos acompañó y estuvo aquí con nosotros resolviendo algunas dudas. Esperamos también allá en casa, los que nos hayan escuchado, hayan resolvido algunas dudas, porque a veces tenemos algunos mitos equivocados o erróneos acerca de la alabanza y adoración. Entonces puede consultar la palabra para tener una mejor opinión, o la opinión correcta, mejor dicho. Y bueno, no sé, Sarita, despídete. Pues gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, y esperamos seguir contando con su presencia desde sus hogares en los siguientes temas que vamos a estar tratando, porque creo que este programa es de mucha bendición para resolver dudas que tenemos como iglesia, pues en general, y que tal vez creemos cosas que no están no están fundamentadas en la Biblia, o solamente las tenemos por costumbre, y pues es importante aclararlos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, entonces esté atento ahí en las plataformas, en Facebook y en WhatsApp del grupo de la iglesia, para que pues sigan viendo sus preguntas, y les vamos a ir diciendo al paso de los días los siguientes temas. Así que fue un gusto estar con ustedes, nos vemos a la próxima, esperamos haya sido de bendición. Nos vemos. Dios les bendiga.